Dios te habla hoy. Tema 33. Introducción. La palabra de Dios te dice: al marchar Jesús de ahí, vio un hombre sentado en el altelonia, que se llamaba Mateo, y dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Jesús vio a Mateo. Mateo era judío, pero cobraba impuesto para el imperio romano. Era un traidor a la patria. Pero además, se hacía rico por la corrupción. Era un pecador público. Sin embargo, Jesús pasa, y el Evangelio dice: vio a Mateo, y lo llama a ser pescador de hombres. Mateo sintió de tal manera esa mirada de amor que de repente dejó todo para seguirlo. Hoy Jesús pasa ahí donde estás y te mira de la misma manera. Solo déjate mirar por Jesús. Él no ve apariencia, Él ve todo: tu miseria, pecado, defectos, virtudes, etc. Pero se deleita en mirarte. Él no se escandaliza por lo que ve. Él te ve con amor. Gózate en esa mirada de Dios. Y ahí gózate en esa mirada, o gozándote en esa mirada. Respira hondo, despacito. Inhala profundamente, más profundamente. Retiene el aire y exhala lentamente. Al inhalar, invita ese amor de Dios, su paz y alegría. Y deja que penetre todo tu ser. Al exhalar, exhala todo lo que no es de Dios. Y sigue haciendo este ejercicio por un ratito, hasta que te relajes de la presencia de Dios y de su amor. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron Jesús y sus discípulos a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros, y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadena, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas, deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba la noche entera y los días por los sepulcros y por los montes, gritando y hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo: ¿qué tengo que hacer contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal, espíritu impuro, de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdo paciendo, y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos y la piara. Alrededor de 2000 se lanzaron corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y le contaron por la ciudad y por los campos. Acudieron a ver qué había pasado y llegaron junto a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado y al que había tenido a Legión, sentado, vestido y en sano juicio. Y le entró miedo. Los que lo habían presenciado le explicaron lo que había sucedido con él, que había estado poseído por el demonio y por los cerdos, y comenzaron a rogarle que se le alejase de su región. Cuando él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciale grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en Decápolis
lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra de Dios. Meditatio. Este episodio es la primera incursión de Jesús en territorio no judío y comienza de la misma manera que el ministerio público entre los judíos, con una confrontación inmediata y una victoria decisiva sobre el mal. Así como el apaciguamiento de la tormenta mostró su poder sobre la fuerza de destrucción en la naturaleza, así el exorcismo del endemoniado muestra su poder sobre la fuerza de destrucción dentro de la persona humana. El territorio de los Gerasenos, al oriente del mar de Galilea, habría sido un lugar espeluznante, incluso a la luz del día. Hasta el día de hoy, numerosas cuevas salpican la costa, muchas de las cuales se utilizaban para enterrar muertos. Entonces, como ahora, las tumbas eran consideradas popularmente como un refugio favorito de los demonios, y el estilo de vida y las costumbres de la región gentil habrían parecido extraños a los judíos, ya que los habitantes no observaban leyes morales o dietética judía. De hecho, con vecindad en particular sería vista como doble impura, ya que contenía tanto tumbas y estaba prohibido tocar muertos o como cerdo. Cuando Jesús desembarca inmediatamente, es desafiado por los poderes diamónicos del demonio, que parecen dominar el área como si estuvieran celosos de sus derechos territoriales. En el momento en que Jesús pone un pie en tierra, el hombre endemoniado sale de él de las tumbas con los ojos desorbitados, gritando, llevando las marcas de la automutilación. La descripción que hace Marco del hombre poseído y por el demonio es vívida, incluso detalles más elaborados que las descripciones de Mateo y Lucas. El espíritu inmundo se ha apoderado del centro de su personalidad, lo que resulta en una vida de tormento, alienación insoportable. Incapaz de funcionar en la sociedad humana, vive entre las tumbas, es decir, en el reino de los muertos. La escena parece hacerse eco de la acusación de Isaías contra Israel rebelde. Un pueblo que me provoca la ira en la cara de continuo, se asienta entre tumba y pasa la noche en caverna y come carne de cerdo. Isaías 65, 3, 4. Pero paradójicamente el sepulcro es lugar mismo donde al final del Evangelio se manifestará la victoria final de Jesús, su resurrección de entre los muertos. La descripción de Marco está diseñada para mostrar cómo la influencia diamónica del diablo distorce y destruye la imagen de Dios en los seres humanos. El comportamiento del hombre es una imagen de desesperación, odio de sí mismo. Siempre está gritando y golpeándose a sí mismo con piedras. Evidentemente es más peligroso para sí mismo que para cualquier persona, frustrando todo intento de someterlo con grilletes y cadenas. Demuestra la fuerza sobrenatural que a veces se ha verificado en caso de posesión diamónica. Más tarde nos enteraremos de que estaba desnudo, otro indicio de su pérdida de dignidad humana. Marco enfatiza la inutilidad de los esfuerzos de la sociedad para resolver los problemas los problemas del endemoniado. Más que pueden hacer es tratar de sujetar al hombre físicamente, e incluso eso ha demostrado ser totalmente ineficaz. El verbo para atar en el versículo 4 es la misma palabra que se usa en la parábola de Jesús del hombre fuerte, en el capítulo 3, versículo 27. La parábola ha preparado al lector para reconocer que solo Jesús es suficientemente fuerte como para atar a Satanás y así liberar al hombre. El exorcismo que está a punto de ocurrir es una representación visible de la parábola. Puede parecer sorprendente que el hombre poseído por el demonio se mostrara ante Jesús, pero aquí, como en el capítulo 3, versículo 11, el gesto no refleja una actitud de adoración, sino más bien una sumisión obligada por la autoridad irresistible de Jesús. Las acciones contradictorias del hombre, correr hacia Jesús, postrarse, pero asumir que Jesús lo destruirá, puede indicar el pánico, la desesperación del demonio
y el conflicto interior que el conflicto interior en el hombre cuya voz y personalidad han sido requisadas, pero que anhela la liberación. Igual que en el exorcismo de Cafarnaún, en el capítulo 4, versículo 24 de Marco, el hombre pregunta con firmeza: ¿qué tienes conmigo? El demonio es plenamente consciente de la identidad divina de Jesús, pero su uso del título de Hijo de Dios Altísimo no es una confesión de fe. Más bien es un intento desesperado de ganar control sobre Jesús. El Altísimo es un título usado a menudo por los gentiles para denotar al Dios de Israel. El Nuevo Testamento Altísimo es usado principalmente por aquellos bajo influencia demoníaca, tal vez porque es un reconocimiento de un mayor poder por parte de poderes espirituales menores. Irónicamente, este espíritu opuesto a Dios intenta tomar control de la situación conjurando a Jesús, de quien acaba de reconocer como el propio Hijo de Dios, en el nombre de Dios, usando una fórmula que se encuentra en el exorcismo judío. Pero la táctica es inútil. La llegada de Jesús ha precipitado la crisis en la que el espíritu maligno intuye que su reino de terror sobre los seres humanos ha llegado a su fin y su tormento está a punto de comenzar. Desde el principio es evidente para ambas partes que Jesús tiene el sartén por el mango y el demonio se reduce rápidamente a suplicar por término. Hay una doble ironía en el hecho en que el demonio ruega un respiro del tormento, lo mismo que hasta tormento que le estaba imponiendo a su víctima. Jesús ya había comenzado a pronunciar las palabras de exorcismo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Ahora le da la vuelta a la tortilla al demonio, exigiendo saber su nombre. En la Biblia, como en gran parte del mundo antiguo, el nombre es mucho más que una etiqueta. Expresa el núcleo de la identidad de una persona. Conocer al hombre de un demonio, el nombre de un demonio, tiene cierto sentido como tener autoridad sobre él, poder hacerlo actuar. La habilidad de Jesús para extraer el nombre del demonio subraya su autoridad absoluta. La respuesta del demonio es que es legión, término latino que se refiere a un regimiento de unos 6.000 hombres. Esta respuesta podría representar un intento del demonio de ser evasivo o de impresionar a Jesús con una demostración de poder. El término habría tocado la fibra sensible de los judíos de la época de Jesús, que anhelaba la liberación de las legiones romanas. Pero la preocupación de Jesús es una liberación mucho más profunda de la esclavitud del pecado y Satanás. La súplica del demonio de no ser expulsado de ese territorio sugiere que los demonios son de alguna manera territoriales, aunque no son seres materiales, sino inmateriales en sí mismos, mantienen el poder apegándose a ciertas regiones, objetos, individuos. No hay nada inusual que una piara de cerdo pastando en la ladera de una colina de un territorio gentil, aunque para los judíos la vista de estos animales inmundos habría sido repugnante. Aunque los demonios parecen obtener una concesión de Jesús, resulta ser su perdición. Incapaz de controlar a sus nuevos anfitriones, sin darse cuenta, los envían de toda velocidad a la orilla en una estampida mortal, y algunos que al igual que en el antiguo enemigo de Israel, el faraón y su ejército, los demonios se encuentran en una muerte acuosa. El mar es a menudo descrito por las escrituras como la morada del mal. Ni Jesús ni los discípulos están preocupados por la pérdida de los cerdos o el daño económico que conlleva. Infinitamente más grande es la restauración del hombre a la dignidad humana. El incidente es una ilustración concreta del amor preferencial y de la compasión de Dios por la humanidad, que posee un valor muy superior a cualquier otra criatura. Tú vales más que muchos gorriones, nos dice su palabra en Lucas 12:7. Hagamos una pequeña reflexión. Los endemoniados de Gerasenio es un ejemplo gráfico del efecto deshumanizador del mal y la tiranía que da a los demonios sobre
los seres humanos. Es evidente que lo que se necesita para la salvación de este hombre no es simplemente la conversión o la reforma de vida o un tratamiento psicológico, sino la liberación, la expulsión de los espíritus malignos y su influencia que solo el Hijo de Dios puede lograr. Aunque esto es obvio en su caso, también es cierto en menor grado en toda vida humana. A causa del pecado original, Satanás ha adquirido cierto dominio sobre todos los seres humanos. Podemos ver en el Catecismo 407 o en el Evangelio de San Juan 8:34 o en Romanos 5:12 al 19. En todos nosotros la imagen de Dios está disfigurada hasta cierto punto. Así el rito del bautismo siempre ha precedido de un exorcismo, desterrando cualquier espíritu maligno que puede haberse insinuado en la vida de la persona. El exorcismo de Jesús de los endemoniados nos da una idea de lo que su obra de redención ha logrado para cada uno de nosotros. No es sorprendente que el evento que acaba de ocurrir sea una noticia local sensacionalista, porque los porqueros inmediatamente comienzan a difundir el informe. A medida que las multitudes comienzan a reunirse, se encuentran con la vista del antiguo endemoniado, ahora en condición completamente diferente, una imagen de tranquilidad. Marco enfatiza una condición completamente diferente, estando transfigurado el hombre con 3 participios griegos seguidos. Sentado, vestido y en sano juicio. Sentado transmite el descanso que ha llegado a este hombre ante frenético, que ahora está en paz consigo mismo y con Dios. La vestimenta es significativa en la Escritura como una expresión de la persona y un símbolo de dignidad humana. Por lo contrario, estar desnudo significa la vergüenza causada por el pecado. Es Dios quien en su tierna bondad viste a los seres humanos cuyas transgresiones lo han despojado de su dignidad. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que cuando regresa lo viste. Así, el hecho de que el hombre esté vestido significa no solo que ahora está cuerdo y en plena posesión de sus facultades, sino también que ha sido restaurado a un estado de rectitud ante Dios. Ahora es capaz de ver las cosas con claridad, es decir, no solo de identificar a Jesús, sino también de relacionarse con Él en la actitud apropiada de gratitud y devoción. Los participios sentado y vestido reaparecen en Marcos 16:5 de nuevo en el marco de una tumba, donde describen al joven que anuncia la resurrección de Jesús. Con estos paralelismos verbales, Marco insinúa que el exorcismo del endemoniado Geraseno, como todos los milagros, es una anticipación del poder de su resurrección, que ya está obrando en la vida de los seres humanos. Hay ironía en el relato de Marcos sobre la reacción de este maravilloso acontecimiento. En lugar del asombro y la alabanza que podría esperarse, como en otros, la gente se apodera de temor. El mismo verbo pove en uso para la reacción de los apóstoles a la calma de la tormenta por parte de Jesús en el capítulo 4:41 de Marcos. Ahora el hombre poseído por el demonio ya no corre desnudo, cortándose, aullando en las colinas. Tienen miedo. Ahora que él está así, tienen miedo. Antes no. ¿Qué explica esta extraña reacción? Tal vez la gente reconozca que frente a esta asombrosa manifestación de poder no puede permanecer neutral hacia Jesús. El exorcismo del hombre poseído representa un desafío a sus vidas, un llamado a su decisión, a una decisión. En lugar de enfrentar la incómoda pregunta de quién es Jesús y qué reclamo podría hacer sobre sus vidas, le ruega que abandone su distrito. Preferirían que la vida continuara como esta, sin ninguna interrupción divina que sacudiera el barco. Al mencionar de nuevo a los cerdos, Marcos sugiere las consideraciones financieras derivadas de la ruina de un rebaño tan grande también puede haber influido en los lugareños.
Al concluir Jesús su breve visita en la tierra de los Gerasenos, rechazado por los habitantes, el exorcizado hace petición opuesta. Suplica que se quede con él o que él se pueda quedar con Jesús. Permanecer con Jesús, literalmente estar con, significa convertirse en su discípulo. La misma frase que se usa para los 12 en el Evangelio de Marcos 3:14. Esta respuesta muestra su gratitud a Jesús, su liberador. La respuesta a Jesús no es un rechazo, sino más bien una comisión. Se le dice al hombre que vaya y anuncie a los demás todo lo que el Señor ha hecho por él, es decir, que se convierta en evangelista. La frase es literalmente: vete a tu casa y a tu propia gente, aquellos de los que el hombre se había distanciado y que ahora se asombran de su transformación. Su experiencia personal de la misericordia de Dios a través del acto de liberación de Jesús es la única credencial que necesitaba. Este mandamiento convierte al hombre exorcizado en el primer misionero cristiano católico a los gentiles, anticipando la misión gentil que comenzará en serio después de la resurrección. Está en sorprendente contraste con el secreto mesiánico, los mandatos de silencio después de la obra de curación de Jesús entre los judíos. Entonces Jesús, cada vez que sanaba a alguien entre los judíos, él mandaba callarse, pero aquí es la primera vez que él manda hablar. De hecho, es la única ocasión en Marcos en la que Jesús le dice a una persona sanada que difunda la noticia. Al hombre no se le pide que proclame la identidad de Jesús, sino lo que Jesús hizo por él. Sin embargo, el uso de el Señor por parte de Jesús en lugar de su propio nombre es una referencia velada a su divinidad. El Señor, Kyrios, es el título usado en el Antiguo Testamento griego para sustituir el impronunciable nombre divino. En la superficie, el mandato de Jesús es proclamar lo que Dios ha hecho por él, pero el hombre parece captar la conexión, ya que obedece yendo a proclamar lo que Jesús había hecho por él. La Decápoli, literalmente 10 ciudades, era una federación de ciudades independientes, en su mayoría de cultura griega, que comprendía una gran área al este del río Jordán. El misionero aparentemente desfavorable, un antiguo endemoniado, lleva a cabo fielmente el mandato de Jesús al transmitir por toda la región su historia de liberación, el tipo de proclamación que es imposible refutar. De hecho, el éxito de sus esfuerzos aparece más tarde en la acogida muy diferente que Jesús encuentra en su segunda visita a la zona. A primera vista, esta primera misión de Jesús y sus discípulos gentiles parece un fracaso casi total. Solo ha convencido a una persona, no es muy confiable. El resto de la gente ha dejado claro su deseo de no tener más contacto con Jesús. Los discípulos bien podrían haber llegado a la conclusión en ese momento de que Jesús simplemente debía de denunciar a la Decápoli y mantener su ministerio dentro de los límites de Israel. Sin embargo, en el contexto del Evangelio podemos ver que el reino de Dios irrumpe esta zona infestada de maldad. Los demonios de este hombre habrían ensombrecido toda la región y ahora están desterrados. Las colinas cubiertas de tumba han perdido su poder de intimidación. La próxima vez Jesús venga, toda la región le responde de manera diferente y se abre un camino para la sanación de otro. Muy a menudo Jesús escoge una persona que nosotros tendríamos menos probabilidades de elegir. Seguramente el Señor podría encontrar un hombre más respetable, recto, para ser su testigo en la Decápoli. Sin embargo, eligió a este hombre, antes conocido en toda la región por su degradación, ahora visible para todo como curado y lleno de alegría. El mensaje que tenía que ofrecer habría sido muy simple. ¿Ves las cicatrices? Yo era el tipo que me cortaba y aullaba por la noche. Ya no lo hago, pero sería difícil imaginar un testimonio más elocuente de la identidad
y misión salvífica de Jesús. Un testimonio vivo en el arma secreta de Jesús. Un medio poderoso para comenzar a abrir los corazones de las personas a sus enseñanzas y sus obras de misericordia. Al escuchar el testimonio del hombre, la gente podía concluir: si Jesús puede liberar a este miserable, ciertamente puede liberarme a mí también. El episodio es un ejemplo de la demostración del poder que acompaña a cualquier anuncio eficaz de buena nueva. Nos recuerda que la cualificación más importante para llevar a las personas a un encuentro con el Cristo vivo no es un título de teología, sino más bien la capacidad de decir todo lo que el Señor ha hecho en ti. Contemplación. Si no has cerrado los ojos, te invito a cerrar en este momento los ojos. Y teniendo todo esto en tu mente, todo lo que hablamos, vamos a vivir esta experiencia. Y te voy a invitar a imaginarte que el endemoniado eres tú. Jesús llega. ¿Y por qué endemoniado? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos estamos bajo el poder del demonio, especialmente cuando pecamos. Somos del demonio, dice la palabra de Dios. Entonces, y él vivía entre sepulcros. Eso puede hablarnos de que estamos a veces espiritualmente muertos. Y nadie podía cambiarnos, nadie puede cambiarnos. Por más que se haya tratado, quizás has intentado muchos métodos para cambiar. Las mentiras del diablo te habían controlado. Había lastimado tu psicología, tu dignidad. Dice que se andaba gritando y hiriéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces nos lastimamos y nos herimos a nosotros mismos por nuestras heridas? ¿Cuántas veces nuestras malas decisiones nos hacen herirnos a nosotros mismos? Y al llegar Jesús al lugar, los demonios se sienten incómodos. Ya saben que se tienen que ir. Y dice: mi nombre es Legión. Quizás porque son muchas las cosas que traes. Dolores, sufrimientos, mentira, no valgo, no sirvo, que poca cosa soy. Estoy solo, nadie me ayuda, a nadie le importo. Entonces, Señor, echa tus espíritus. Y entran en los cerdos. Aquí piensa en tu dignidad más que todo lo demás. Jesús no se preocupa en la pérdida de los cerdos, porque tú vales más que todo. Y siente como el Señor saca cada cosa que le presentaste, cada cosa que te perturbaba. Sé que estaba sentado. Habla de la tranquilidad.
El Señor te devolvió esa tranquilidad, esa paz. El Señor te devolvió la dignidad. Te devolvió la dignidad de hijo de Dios. Piensa en el hijo pródigo, lo vistió, le puso un anillo, sandalias, un vestido nuevo. Y estás en sano juicio. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor dice que entró en sus sentidos. Entrar en tus sentidos es arrepentirte de tus pecados, es aceptar su amor, rechazar la mentira del diablo. Quédate con Jesús. Quédate con Él todo el tiempo que quieras, para después hacer el propósito de irlo a proclamar. Encuéntrate con ese amor. Quédate sentado tranquilo, en sano juicio, en arrepentimiento. Todo lo que quieras, tranquilo, aceptando tu dignidad de hija, de hijo de Dios. Descansa en Él. Descansa en el Señor.